Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de entrevistas para aprender. Hoy estamos con Mónica y Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Antes Hola chicas, ¿cómo están? de presentar a Mónica, como siempre presentamos brevemente el espacio. Claudia y yo somos comunicadores y coaches ontológicos. Estas entrevistas para aprender es nuestra manera de aportar un granito de arena al desarrollo personal de las personas y de las organizaciones, y sobre todo de pensar juntas y con otros invitados, bueno, todo lo que nos está desafiando la pandemia. Así que bueno, bienvenidos. Bienvenida, Gracias. Mónica. Muchas gracias. Pasamos a presentarte brevemente. Ella es Mónica Galantello, licenciada en Relaciones Humanas. Es además, está en formación de neurocoaching para negocios. Es consultora de empresas, es docente, es investigadora, es coordinadora académica en la Diplomatura de Gestión de Capital Humano y Dinámica Organizacional en la Universidad Católica de Cuyo, columnista de medios, y como siempre decimos, agradecemos un montón que compartas este espacio y tu tiempo en esta situación acá en nuestras conversaciones en pandemia, ¿sí? Y ya que hemos dado toda esta presentación de Mónica, arrancamos rápidamente con la primera pregunta, que tiene que ver con el mundo del trabajo y cómo ha sido y cómo está siendo, porque todavía no termina el 2020, en el campo de los recursos humanos y la búsqueda de personal. Bien, bueno chicas, gracias por la invitación. Si no somos generosos con nuestro tiempo, nos quedan pocas cosas para obsequiar y para mí es un placer la invitación, ¿sí? Dicho esto, lo que les puedo contar es que, bueno, Mendoza no es una isla, no estamos disociados de una realidad arrasadora. eh, a ver, no es ningún secreto la reducción y el perjuicio que todo esto ha causado a nivel económico, globalmente hablando, y en un concepto de lo local, es decir, nosotros hablamos de globalización, pero de localización, fusionamos esos dos conceptos y decimos, bueno, cómo se instaló y cómo se maneja la pandemia regionalmente. Mendoza tiene, digo yo, casi desde la sociología podríamos afirmar, una condición étnica muy particular que es la de la reinvención. Yo doy clase en otras provincias y siempre me dicen, bueno, el mendocino siempre tiene un recurso más, no sabemos si es más ingenioso, si la naturaleza los privilegió de alguna manera. Y yo siempre defiendo el perfil del mendocino y digo, ¿no será que tenemos ganas de hacer cosas, que somos más optimistas, a pesar de esto del montañés y, ¿no? Y todo este mito, que no sé si es tan mito, la verdad es que lo ignoro, pero les puedo decir que he visto muchas empresas alicaídas, asustadas, panicosas, eh, desarticuladas y algunas quebradas también, ¿no? Eh, Hay mucha gente que se quedó sin empleo porque la empresa cerró. En otros casos hay gente que se quedó sin empleo porque no dominaba la herramienta digital como para poder adaptarse al entorno virtual. Hay algunas cosas que son teletrabajables, otras que no, eso es una realidad. Pero frente a este desafío enorme y esta agresividad de la virulencia de lo que nos está pasando, surgieron cantidad de cosas nuevas, de maneras distintas de relacionarnos y de trabajar. Ustedes saben, cualquier FODA que uno pueda hacer sabe que frente a una amenaza siempre hay una oportunidad. Por lo tanto, ahí estábamos, los que estábamos más o menos despiertos como para decir, bueno, me voy a reinventar por acá o por allá. Está muy débil y muy frágil la relación búsqueda y encuentro de empleo. Todavía no sabemos muy bien, a partir incluso de la ley de teletrabajo, qué va a ocurrir, porque a mucha gente le resulta cómodo trabajar en casa y hay otros que necesitan irse de su casa para poder trabajar. Y hay mucha gente que se quedó sin trabajo, que no está buscando trabajo. Por lo tanto, quedó afuera de las estadísticas eso. Entonces,
Sí tenemos que decir que hay un gran debacle en ese sentido de la merma de oferta de trabajo, y hasta que todo esto no pase, ninguna estadística va a ser fiel a la realidad, porque es muy dinámico esto, va cambiando. Ya tenemos incluso hasta los médicos contagiados, o sea que imagínense de ahí para abajo toda la inestabilidad y la falta de certidumbre que tenemos, ¿no? Bien. Así es que el mercado laboral está muy volátil, está muy endeble y bueno, está en crisis, por supuesto, como el resto del mundo, me animo a decir. Tal cual. Moni, ¿y cuál es el principal desafío o uno de los mayores desafíos que vos ves hoy para las organizaciones? Mira, el desafío que yo encuentro a partir de todo esto es rearmarse, reinventarse, porque como les decía recién, no todo es teletrabajable. Es decir, eh, habrá maneras de instrumentar el trabajo de otra forma, habrá que ver quiénes se adaptan a esto del trabajo portátil, porque una cosa es que la empresa lo quiera hacer y otra cosa es que tenga el capital humano que lo pueda hacer, que esté en condiciones. Entonces hay un tema ahí entre la experiencia y la flexibilidad, digamos, que son como un dúo dinámico, digo yo, porque nos van a pedir gente experimentada que tiene un bagaje de conocimientos y de know-how que por ahí hasta nos presente cierta estrictez. Entonces, lo que viene es, sí, siempre valorizar la experiencia, pero con flexibilidad de la mano. Porque una persona muy experimentada cree que no tiene más nada que aprender. Entonces, los más grandes y los más jóvenes que creen que sienten que saben todo, pero además tienen una proyección que les da el destino, que es la juventud, que no tienen experiencia, pero tienen un montón de actitudes positivas, proactivas, yo digo de una audacia a veces eh, desmedida, pero bueno, eso lo trae el centennial y el millennial, es generacional. Yo creo que el desafío es la convivencia intergeneracional, que ya presenta hoy chisporroteos a veces en algunas empresas, sobre todo en la pyme, donde estamos todos muy cerca, la convivencia es muy del día a día, y poder adaptarnos a este famoso nuevo orden que nadie se anima a arriesgar de qué se trata, porque realmente es muy incierto, pero creo que tiene que ver con este desafío con las habilidades blandas, que de blandas no tienen nada. Es mucho más fácil aprender algo técnico que aprender algo humano, social, emocional, y creo que eso es, incluso para los liderazgos, no es lo mismo liderar un equipo que tenés enfrente que liderarlo a la distancia. Cuando lo liderás de manera remota, se presenta un nuevo desafío, y es que además de acompañar, tenés que acompasar, ¿no?, a la gente. Es decir, acompasarla significa seguirle su ritmo, cada uno a su ritmo. Creo que desafíos, además del económico en primer lugar, todos los demás están puestos sobre la mesa, pero no quiero un mensaje pesimista, porque yo tengo una expectativa vital con respecto a esto y creo que, bueno, sin duda es la experiencia psicológica, sociológica, filosófica más potente que la humanidad haya vivido, ¿no? Vinculándola con esto del encierro y de todas las imposibilidades que tenemos. Pero desafíos hay muchos. Si vos me pedís uno central, yo te diría, y combinar todo lo que sea competencias, un giro en las competencias, y bueno, tratar de hacerle entender al que tiene mucha experiencia que va a tener que seguir formándose, porque si no, va a ser un palo en la rueda. En relación a tu... Perdón. Sí. No, decime. En relación a tu experiencia en el desarrollo gerencial y en la consultoría de organizaciones, y en esto que estás haciendo formación en neurocoaching, ¿qué consideras que se le da valor al entrenamiento de las personas y a los equipos en las organizaciones? Y en relación a esa pregunta, y en ese sentido podés observar el impacto que tiene
esa capacitación y ese desarrollo de competencias, más habilidades blandas, más todo lo que hoy el mercado laboral está solicitando? Mira, si no nos hubieran, si no hubieran desembarcado las empresas multinacionales, yo te diría, seguimos con lápiz y goma y pizarra y tiza. El tema es que estamos rodeados, la competencia se complicó porque tenemos organizaciones que están muy por encima de nuestra performance, digamos. Entonces, aún el empresario que no cree en la capacitación, la hace porque el otro la hace, ¿sí? Entonces, bueno, no importa, lo importante es que lo haga, que entienda qué pasa. El empresario, y es lógico que así sea, quiere ver resultados. Entonces, este modelo mental de que capacitar es gastar porque se va a ir a otro lado y lo va a disfrutar mi colega, mi competencia, de a poco es un paradigma que se va diluyendo porque aparecen otras circunstancias nuevas, como convencer a un empresario y decirle, mirá, este chico que se va contento porque lo capacitaste, le diste lo que le prometiste, el contrato psicológico nunca se cortó, va a hablar muy bien de la empresa en la que trabajó, que sos vos. Es decir, que se va a convertir como en un embajador de marca. Entonces, muy de a poquito estamos entrando en esto. Lo que está costando, ¿saben qué es? Creo yo, es mi experiencia, ojo, es discutible. Que esto de invertir en capacitación esté estrechamente amarrado al resultado. Y acá recuerdo a esto de la sociedad del cansancio, ¿no? Cuando este surcoreano que escribe este libro tan maravilloso que dice, pasamos de la sociedad de la explotación del otro hacia mí a la explotación de mí hacia mí, ¿no? Eso lo vive mucho el emprendedor, que trabaja 24 horas por día. Bueno, está viviendo esta situación la sociedad, y sobre todo la sociedad del mercado laboral. Si lograra el empresario entender que cuando las cosas están bien, es cuando más hay que capacitar, porque cuando estamos mal, ponemos el foco en la crisis, no nos da la cabeza ni el entusiasmo, ni el optimismo, ninguna de esas situaciones emocionales o estados de ánimo para hacer foco en el problema. O sea, solo tenemos mirada para el problema. Entonces lo que estamos tratando, por ahí los consultores los vamos logrando muy de a poco, lo que más cuesta a la empresa familiar, como imaginarán, es decirle, mirá, cuando las cosas están bien, es cuando la gente está ávida de aprender cosas. No esperes la crisis. En crisis, ¿qué te queda por hacer? Y ir al médico y tomar lo que el médico te dice que tomes, te guste o no te guste. Entonces, está entrando en un circuito de, bueno, ahora, chicas, con esto de webinars gratuitos, es el momento para no desaprovechar todas las formaciones de calidad que hay de todas las instituciones del mundo a disposición de las personas, ¿no? Incluso yo estimulo a mis alumnos que no pierdan estas oportunidades de aprender. Siempre hay alguien que dice algo que yo ignoraba o que había olvidado, por ejemplo. Así es que, bueno, Totalmente capacitarse y formarse hacia el futuro, porque si no el concepto de capacitación queda muy acotado a lo técnico. En el desarrollo gerencial ustedes saben que el pensamiento tiene que ser proyectivo, es decir, yo tengo que pensar en formar una persona que quiero que en 2 años pueda asumir un rol de mayor desafío. Entonces, también el pensamiento estratégico es una de las cuestiones vitales para buscar en la gente como competencia y el que no la tiene, poder desarrollarla. Bien, gracias Mónica. Voy a sumar, Claudi, una preguntita que se me viene a la cabeza con estas dos cosas que venías comentando, sobre la capacitación por un lado y los desafíos de las empresas por el otro. ¿Cómo combinar esas dos cosas en este contexto en que también está siendo difícil para muchos esto de trabajar en casa, ¿no? Con los chicos, los chicos, compartir
¿cómo están las empresas? También hablando, el otro día hablamos con uno de nuestros entrevistados, hablaba un término de corresponsabilidad parental. No sé si eso acá está puesto sobre la mesa, bueno, un poco eso. Bueno, a ver, no hay recetas mágicas, ¿no? Cada uno se acomoda a su realidad. El otro día un gran catedrático estaba dando un webinar y llegó su nieto, irrumpió en la charla el nieto, entonces dijo, bueno, esto es parte de la informalidad que nos permite la virtualidad, ¿no? Entonces yo creo que hay que ablandar un poco las expectativas en ese sentido, hay que relajarse un poco, es cierto, este es mi espacio de trabajo, por ejemplo, y acá yo trabajo, no duermo, no almuerzo, no... Trato de contextualizar, digamos, el espacio laboral con el resto de la casa. Lamentablemente no todo el mundo tiene esas posibilidades, entonces trabaja, estudia donde el resto de la familia trabaja, estudia, come, discute, en fin. Es cierto que hay muchas organizaciones que han facilitado, por ejemplo, computadoras, por ejemplo, tablets, o para que la persona pueda, con este sentido de ubicuidad que tiene hoy el trabajo, esto del trabajo portátil, poder irse a otro lado con una computadora y poder trabajar desde otro lugar, sin dejar sin computadora al resto de la familia, porque los chicos hoy toman clases también virtualmente. Entonces, hay una especie de solidaridad compartida, yo acuerdo con eso, que es vital, es importante. Acá la empresa tiene que sostener, por eso cuando hablaba de los liderazgos que acompasan los ritmos de sus equipos, tiene que ver con esto, que la empresa facilite, relaje de alguna manera, que le permita, que está eso en la ley, vamos a ver si se cumple, que se pueda desconectar, porque si no es como que la conexión no tiene fin. Acá hay una que aprendió de eso, en algún momento hay que desconectarse. El autónomo, la persona que es autónoma para trabajar, y aunque cumpla horarios, pero tiene autonomía como rasgo de personalidad, no le cuesta, pero el que está acostumbrado y depende de las órdenes que le da otra persona, ahí la cosa se ve un poquito más complicada porque necesita del otro, y es más, necesita verlo, ¿no? Entonces, distancia. ¿Cómo, Claudia? Llega un punto donde esto que estás diciendo, que necesita verlo y depende de otro, o de las, vamos a decir así, de las órdenes, o claro, un poco se desdibuja. Entonces, en ese desdibujar las condiciones laborales, bueno, si estoy en casa, ¿cómo no le voy a responder si es mi jefe y me está preguntando sobre tal caso? En mi caso, en los estudios, lo escucho esto mucho en los estudios jurídicos, ¿sí? Están como conectados todo el tiempo y la respuesta es todo el tiempo, todos los días. Sí. Ahí me toca escucharlo en bodegas, en comercios, digo, dependerá del rubro, pero ahí no tiene que ver el rubro, sino esto que son, de alguna manera, los límites y las condiciones, las capacidades y las habilidades que tenemos para coordinar y después también delimitar, decir, no, este era el horario, y por más que yo esté en mi casa, tenga wifi, computadora y tenga la facilidad o la oportunidad de responderte, no estamos en horario de trabajo. Porque también tengo vida en ese mismo espacio donde decís vos, comemos, compartimos con la familia y además nos toca trabajar. Sí. Bueno, y en ese sentido aparece otra habilidad, ¿no? Que es la asertividad. Es decir, si no soy asertivo, no le pongo yo límites sutiles a mi jefe, a mi líder, estoy en un problemón. Nosotros, por ejemplo, te hablo del rubro universitario. No todas las universidades nos dijeron, el viernes a las 6 de la tarde se terminan el envío de correos y no queremos que nadie escriba a nadie. Eso lo vi una sola vez y lo hubiera publicado en el, no sé, New York Times. Yo dije, esto es del siglo XXII. No queremos a nuestros docentes fatigados, ya los tenemos fatigados. Eso lo escuché de una sola universidad. Diana, teniendo en cuenta esto que decís de la corresponsabilidad del bienestar de la gente,
La empresa tiene mucho que ver en esto, pero uno tiene que aprender de eso, y ahí va el autoconcepto, la asertividad, la capacidad de decir que no, bueno, poder poner yo también, ponerme los límites, porque el sobreadaptado, que esos somos los más grandes, estamos en problemas, porque siempre podemos hacer un poco más. Exactamente. Bueno, los psicólogos acuerdan con que la sobreadaptación es justamente donde nos borramos nosotros como identidad. Claro. Y el otro no va a decir, no te va a dar un premio por sobreadaptado. Te va a decir, ay, pobre, está loco. Como en este libro de Turbulencia Intergeneracional, que aparecen unas fotos, y el jefe dice, chicas, le dice a sus secretarias, me quedan 100 días de vacaciones acumulados. Entonces las dos compañeras que son muy jóvenes se miran como diciendo, pobre hombre, o sea, pobrecito, les inspiró compasión. Bueno, esa sobreadaptación ya es prehistórica, creo que si no lo aprendemos, bueno, va a ser una dolencia más, porque hay una fatiga social importante. Y me gustaría también decir esto, ¿no? En esto de trabajar a distancia, que distancia no es frialdad, también se los digo a mis alumnos, hay que provocar la cercanía virtual, y coincido en las neurociencias cuando nos proponen no hablemos de distanciamiento social, o sea, no confirmemos eso, hablemos de distanciamiento físico, porque cuando hablamos de lo social, quiebra con nuestro instinto gregario. Somos seres sociales. Somos seres sociales, entonces ya sabemos que nos tenemos que cuidar. Pero bueno, mientras te cuido a vos, me cuido yo. Pero es preferible hablar de distanciamiento físico. Bien. Y en el por ahora, ¿no? Y mientras tanto. Y en relación a eso que decís, esto último de cómo nos ordenamos, distanciamiento, condiciones laborales, ¿qué consejos, tips, ideas podrías llegar a compartir con las personas que están buscando de alguna manera trabajo o en esto de ordenarse en la modalidad del trabajo online? Un poco has dicho algunas cosas. Ser asertivo, si Mira, alguna otra. para la gente que está buscando, ya le digo que si no se amigó con las redes sociales, lo haga. Porque la búsqueda la va a tener que hacer online, ¿sí? Ahí tenemos en plataformas tutoriales de hasta cómo poner el QR en un CV y el QR te remite a una red social profesional. Eso en primerísimo lugar. O sea, amigarse con la tecnología en la búsqueda de trabajo. Amigarse con esto de que le van a llamar y le van a hacer una entrevista a través de videollamada. Que lo acepte, que se vaya familiarizando, porque esto vino para quedarse. Quizás volvamos a la semipresencialidad, como muy lejos. Pero presencialidad pura es un deseo, es una expresión de deseo. Que entrene rápidamente, dentro de lo que pueda, destrezas digitales, porque lo que se está buscando son personas que tengan esa habilidad, programadores, por ejemplo, es un perfil muy buscado. Te voy a hablar de los extremos, te voy a hablar, por ejemplo, hemos tenido que hacer búsqueda de delivery, explotó el mundo del delivery, ¿sí? Al no tener la posibilidad de ir a comer a un determinado lugar. También desestructurarse en esto de la búsqueda, porque, a ver, el abogado busca de abogado, el médico de médico, el docente de docente. Bueno, eso también va a formar parte del pasado. ¿Por qué? Porque si no tengo trabajo y tengo carga de familia, de algo tengo que trabajar. ¿Y sabes a qué se parece ese fenómeno? ¿Saben a qué se parece? A cuando uno viaja al extranjero y hace trabajos en el extranjero que acá jamás haría porque lo conocen. Bueno, esto es más o menos el mismo juego. Si lo pudiéramos tomar casi como un, no sé si es muy osado hablar de juego, pero si no tenés trabajo y necesitas trabajar, bueno, empezar a entrenar y empezar a hacerte la idea de que a lo mejor no vas a trabajar de lo que estudiaste o en lo que te formaste, pero es una ventana para entrar a trabajar. Psicotécnicos por Skype, parecía que nunca iba a llegar, llegó.
Hay un montón de técnicas para las psicólogas laborales lo manejan muy bien. Y para la gente que trabaja en su casa, hacerse rutinas laxas, no rutinas estrictas. Porque la estrictez lo único que hace es generar un tironeo que yo ya tengo. Entonces, sí hacer pausas activas. Por ejemplo, trabajo 1 hora, me pongo la alarma en el celular, porque si no, no respeto mis propios límites, necesito la alarma. Poner videos en YouTube y bailar un rato, si no puedo ir al kinesiólogo, no puedo ir al gimnasio. Hacer una videollamada con amigos. Comer bien y dormir bien. Fundamental la higiene del sueño. Pero es elemental la higiene del sueño. Hay un gran desorden, dentro de esto que es tan caótico, se produce un gran desorden alimentario, de sueño, de hábitos. El que no fumaba empezó a fumar, el que no tomaba empezó a tomar, y cuando empiezo a hacer cosas para estar despierto, ya es tarde. Entonces es preferible mil veces, millones de veces, anticiparme a eso. El teletrabajo puede ser una trampa, es una comodidad, pero si no lo puedo autocontrolar, si no me puedo autocontrolar, y puede que caiga en una especie de telaraña de la que me cueste salir. Por eso que decíamos recién, ¿no? Entre otras cosas, la sobreadaptación, y decir, ¿cómo? Si estoy acá, ¿cómo no lo voy a atender? Hay que apagarlo al teléfono, no le pasa nada al teléfono si uno lo apaga. Qué difícil. Yo lo apago. Buenísimo, sí, tal cual. Bueno, Mónica, seguramente o probablemente hagamos una parte 2 de la entrevista, muy interesante. Por supuesto. Ha estado todo lo que has compartido. Muchas gracias por compartirlo y por el tiempo, y gracias, Claudia. No, al contrario. Al contrario, gracias a ustedes, chicas, gracias. Cariño grande a las dos. Gracias Adiós. por todos tus aportes y todo lo que has dejado para compartir. Así que un saludo, un abrazo y un beso con distancia física. Nada física. más. Aprendió la lección. Muy bien. Me encantó. Adiós. Bueno, hasta luego. Chao, chicas.